Estamos viendo la historia de Wanda, aquella joven que no se le permitía hacer otra cosa más que estar en su cuarto después del regreso de clases haciendo sus tareas. Una vida muy restringida en su niñez que no le permitía ni siquiera comer. Una madre muy rigurosa. Y la madre insistía en que solo ella era la encargada de hacer todo para la familia. Imagínate esa vida de Wanda, en donde la mamá le repetía todos los días que solo ella era la encargada de hacer todo para la familia. Y un día entonces Wanda dice que escuchó una conversación en donde la mamá de Wanda le dice a una amiga que ella era una madre y una cristiana tan buena que nunca se le había ocurrido hacer algo malo en toda su vida, y desde luego decía que se había equivocado de vez en cuando, pero que en ningún momento ella había pecado y jamás había tenido que pedir perdón a nadie por nada, y que su hermana, la tía de Wanda, ella sí había hecho todo lo malo. Mira cómo empieza ya a formarse la conciencia de Wanda. Y dice que Wanda y sus 5 hermanos, ellos ya habían entregado sus vidas al Señor cuando eran niños. Pero ahora ellos se habían rebelado en contra de todo lo que fuera cristiano. Dice que solo Wanda era la única de los hermanos que quería servir al Señor con todo su corazón. Sin embargo, ella también tenía muchos problemas. Aunque ella se capacitaba, preparaba, estaba en comunidades, era coordinadora de una comunidad, ella no podía relacionarse fácilmente con adultos y solo se podía sentir bien cuando ella se juntaba con niños. Dice que Wanda, para pagar sus estudios, limpiaba casas, pero le resultaba imposible hacer la limpieza en las alcobas porque su conciencia siempre le decía que no tenía derecho a entrar ahí, porque así fue educada ella en la niñez, ya que era un lugar privado donde nadie debía entrar. Dice que Wanda tenía problemas en su vida espiritual y dice que a pesar de que Wanda amaba mucho al Señor, cuando ella se equivocaba en lo más mínimo, sentía ella que iba a parar al infierno y que Dios nunca la perdonaría, sino hasta que sufriera alguna clase de autocastigo. Mira cómo esos pensamientos de condenación son bien importantes. Ahí es el área, la conciencia, la que necesita ser sanada. Ella sabía que Jesús había muerto por todas sus dolores, sus dolencias, enfermedades, por todas sus maldades. Pero Wanda pensaba que sentía que hacerse sufrir para demostrar que tenía que hacerse sufrir para demostrar cuán arrepentida se sentía. Ella necesitaba como querer pagar algo. Se sentía muy culpable, con mucho remordimiento. Recuerda que el enemigo nos trae culpa, nos trae remordimiento, un dolor por haber fallado a nosotros, pero no un arrepentimiento, un convencimiento de pecado, un dolor, pero por haberle fallado a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. Wanda no quería aceptar sus sentimientos negativos, así que no podía llorar, y aunque muchas veces se le aguaron los ojos, dice que nunca pudo derramar una sola lágrima, porque recuerda que en su casa a ella no se le permitía hablar de cosas negativas, solamente cosas positivas se permitía a ella escuchar y hablar ahí en su casa. Dice que
La consejera le preguntó a Wanda en una oportunidad y le dice, ¿cómo era tu abuela materna? Mira cómo Wanda está contando su historia, está contando la historia, su motivo de consulta, pero dice que en una de las reuniones la consejera le preguntó a Wanda y le dice, ¿cómo era tu abuela materna? Y Wanda dice, ella era terriblemente estricta. Y la tía, la hermana de tu mamá, ¿cómo era ella? ¿Te recuerdas que la mamá había dicho en una oportunidad a una amiga que ella sí era buena, pero la hermana no? Y entonces Wanda le dice a la consejera que ella era, esa mi tía, según mi madre, era la que no servía para nada. Dice que ella se había rebelado en contra de todo lo que sus abuelos trataron de enseñarle. Y Wanda decía, mi mamá era la que hacía todo lo bueno. Y entonces la consejera le pregunta, ¿qué fue lo malo que hizo tu tía Wanda? Ella llegaba tarde a la casa, unos minutos después de las 10 de la noche. Dice, mira, la tía llegaba tarde a la casa después de las 10 de la noche. Y las 10 de la noche era la hora que le exigieron sus padres como última hora para llegar. Dice que la tía de Wanda, además de que llegaba después de las 10 de la noche, se maquillaba. Y dice que después de tanto sus abuelos fueron tan estrictos con la tía, que dice que dejó de hacer caso a todo lo que ellos dijeran. Y ahora ni siquiera quiere tener algo que ver con Dios. Ya ni con Dios quiere ver esa tía, dice, después de haberse revelado de una enseñanza tan dura que tuvo la tía y la mamá de Wanda. Mira cómo alguna maldición generacional, cómo se va transmitiendo todo ese pecado. Y entonces la consejera le dice, y si te das cuenta, Wanda, es eso mismo lo que está pasando en tu familia. Y le dice, podríamos decir que tu conciencia va reteniendo todo lo estricto y duro de tu mamá y te hace pagar por todo que haces. Mientras que la forma de responder de tus hermanos, recuerda que los hermanos ya no querían saber de Dios también. Esa forma de responder de tus hermanos es rebelarse contra eso, rechazando todo, incluyendo a Dios. Y él le dice, ¿no te parece que esta generación de ustedes está repitiendo también la división entre los que son los buenos de la familia y los malos, así como lo hizo la generación de tu mamá? Mira qué pregunta, cómo es que va guiando esta consejera a Wanda. Dice que se puso a explicarle, así como estamos viendo en estas predicaciones, ella se puso a explicarle a Wanda acerca que pueden existir puertas abiertas, puntos débiles que pueden ser transmitidos de generación en generación. Y Wanda dice que estuvo de acuerdo en que ella necesitaba esta clase de ayuda. Dice que aquel día oraron a través de las áreas de su espíritu. ¿Te recuerdas que el espíritu tiene 3 áreas que son la conciencia, la intuición y la adoración? Después vamos a ir viendo cada tipo de oración en cada área de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Ella lo hizo a través del espíritu, a través de esas 3 áreas que son la conciencia, la intuición y la adoración. Dice que a la siguiente semana, después de haber orado por esas áreas, Wanda volvió llena de ira y dice que no podía identificar siquiera de dónde provenía ese enojo
o con quién estaba enojada, pero lo que había sucedido era que ella había llegado por fin a descubrir y a entrar en contacto, dice la consejera, con ese lago que estaba repleto de enojo, pero que había sido reprimido durante tanto tiempo dentro de ella. Es que es ahí, en el inconsciente, donde se van guardando todas esas escenas dolorosas. Te recuerdas que nuestro inconsciente tiene un mecanismo de defensa, una línea de represión en donde lo que más nos duele se va guardando allá. Y según las enseñanzas que ella iba teniendo en su conciencia, que iban pasando de generación en generación, una vida muy dura, una vida muy restringida, ella había acumulado dentro de ella ese lago repleto de ira, pero que los remordimientos, la condenación, el haber suprimido, el haber reprimido todo eso, no le hacía ver a ella toda esa ira que tenía dentro, ese lago repleto de ira que había sido reprimido durante tanto tiempo dentro de ella. Y además dice que ella se sentía tan derrotada por el solo hecho de pensar un cristiano como ella no podía sentir algo tan terrible como la ira. Y dice que ella dejó de orar por ella misma y solo podía hacerlo por los demás. Y con esos sentimientos yo te invito, hermano, a que sigas haciendo un análisis y revisión de tu vida a los pies del Señor, ahí en el corazón de María Santísima, para ver si hay pensamientos de condenación o pensamientos de convicción de pecado. ¿Qué es lo que más hay ahí en tus pensamientos en este momento? Que el Señor te bendiga y a seguir sanando tu corazón para ir analizando el área de tu conciencia.